nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a pedir en esta Eucaristía por las personas que con una rogativa a Jesús sacramentado siguen pidiendo por el fin de la pandemia. Rogaremos por Angélica Romero y Rubén León. Por las necesidades del personal que atiende a enfermos de COVID-19, por la familia Sánchez Marcos, Carlos Enrique Hernández, por la salud de Rosita Lechuga, Leobardo Coca, Xóchitl Castillo, Rosy Figueroa, Ismael y Lucio Fernández, por el descanso eterno de Lourdes Tecampo, Guadalupe Tlácuatl, Ángel Ortiz, Felipa Teapila, Fátima Citalán, Blanca Martínez, Germán Martínez, Lourdes Cadena, José Trinidad Cortés, Alfonsina del Moral, Fidel Espinosa, Víctor Manuel López, Alejandro Guerrero, Ismael Chimelo y Antonio Urbano Lechuga. Ismael Chimelo era el papá de nuestro compañero que junto con todos nosotros lleva adelante el trabajo del convento, Jesús Chimelo, está ahorita de acólito. Chimelo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón humildemente de todos nuestros pecados. Manifestemos verbalmente nuestro arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parrés, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados,
Concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Te debo, Señor, las promesas que te hice, y te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine a la presencia de Dios, mientras tengo la luz de la vida. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hermanos y hermanas, yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los que tienen más de 6 décadas transitando por este mundo, recordarán un juego que se usaba mucho en aquellos tiempos, un juego infantil, ingenuo, sencillo. Se llamaba caleidoscopio. Y quienes lo recuerdan tendrán en la mente que se trataba de un tubito con vidrios de colores. Y uno sacudía el tubito y lo veía y se podía observar algunos efectos muy bonitos. Volvía a sacudir el tubito y lo veía y ya eran otros efectos muy bonitos también, en colores, en rayos, en resplandores. Ahora pues ya no se usan esos juegos infantiles porque ya está el internet, la computadora, los juegos que a veces son tan violentos. Pero en aquellos tiempos había esos juegos. Cuando leo algunas páginas, algunos pasajes del Evangelio, me imagino que son como un caleidoscopio, que se pueden apreciar desde diversos puntos, que se pueden hacer lecturas desde distintos ángulos, dependiendo de la cultura del pueblo donde fueron escritos, dependiendo de la gente a quienes van dirigidos, dependiendo de la formación del que redacta. Así pasa me parece, con este pasaje que acabamos de leer y escuchar. Es un pasaje que casi siempre se interpreta correctamente, diciendo que podemos ser
tierra de distinta calidad. Que podemos ser una tierra orilla de camino, que no conserva la semilla caída, que podemos ser tierra con abrojos, etc. Y es una muy buena lectura. Pero como les decía, se pueden hacer lecturas de distintos ángulos. Y yo creo, con algunos estudiosos de la Biblia, que también se puede leer desde la cultura del pueblo donde fue escrito el Evangelio. ¿Qué pasaba, entre otras cosas, en aquella cultura? Era una cultura machista, tremendamente machista, y a la mujer la tenían marginada de una manera escandalosa. La mujer vivía pues sin derechos, muchas veces sin voz. Su testimonio ante un juicio no tenía validez y era considerada fuente de impureza. No se le podía enseñar la palabra de Dios, la Torá. ¿Se acuerdan que alguna vez hemos platicado que la Torá consiste en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como Pentateuco? Pues no podían acceder a las escuelas de los rabinos. Decía algún rabino que quien enseña a su hija la Torá le da el camino para que se convierta en una libertina y la palabra de Dios se echa a perder. Y pues tenía muchas limitaciones. No podía jamás hacer una lectura en la sinagoga, mucho menos en el templo. El servicio religioso de los judíos estaba compuesto, diríamos, por 2 platillos fuertes. Una lectura tomada del Pentateuco, otra lectura tomada de cualquiera del libro de los profetas y entreverada con cantos, con salmos. La lectura del Pentateuco la tenía que hacer el que dirigía el servicio religioso y explicarla también. La lectura de cualquiera de los profetas la podía hacer cualquiera de los asistentes y explicarla también, pero siempre tenía que ser un hombre, una mujer jamás. Ella no podía hablar en público y si salía a la calle tenía que ir acompañada de un varón y con el rostro cubierto con un velo. La situación era muy difícil para ella. No era una persona, era un objeto. Era propiedad del papá cuando estaba en casa. Se casaba y pasaba a ser propiedad del esposo. Si enviudaba, regresaba a la casa a ser nuevamente propiedad del papá o de los hermanos. Era difícil y la situación, y la marginaban tanto que un rabino de nombre Yehuda decía a sus discípulos que todos los varones deberían de recitar esta oración cada día. ¿Cuál es la oración que recomendaba? Te alabo, Señor, porque no me hiciste pagano. Te alabo, Señor, porque no me hiciste mujer. Te alabo, Señor, porque no soy ignorante. Fíjense lo que está en medio. La miraban de manera tan despectiva que decían, no, qué bueno que no soy mujer. Y así era la situación. ¿Qué nos dice la parábola? Además de la interpretación común y corriente muy correcta, nos dice que la palabra de Dios es para todos, hombres y mujeres, y que no se le debe cerrar la puerta a nadie, que es para ancianos y para niños, para hombres y mujeres, para sabios y para ignorantes, para todo tipo de gente, es para todos. Jesús, además de esta parábola, muestra en otras ocasiones cómo la palabra de Dios también es
para la mujer. ¿Qué nos decía el Evangelio de ayer, me parece? Nos decía que Jesús había comenzado desde ese momento a caminar por comarcas y aldeas anunciando el reino. ¿Y quién lo acompañaban? Lo acompañaban sus discípulos y algunas mujeres, entre ellas Cleofás, la esposa del administrador de Herodes, María de Magdala, que entre paréntesis hay que decir que no fue la gran pecadora, sino la discípula fidelísima. Y ahí iban, algo novedoso, asombroso, escandaloso para el mundo de entonces, porque los rabinos no aceptaban a las mujeres en sus escuelas, menos que las estuvieran acompañando, anunciando su mensaje. Y Jesús las lleva junto con los discípulos. Van las mujeres, si bien dice ahí que le ayudaban con sus bienes, también le ayudaban de alguna manera en el anuncio del reino de Dios. Ya, por ejemplo, andar con él, aunque no hablaran, no puedo asegurar eso, pero aunque no hablaran, su presencia silenciosa ya era una predicación elocuente. Van siguiendo al gran profeta, que habla con un mensaje novedoso y que hace tantas maravillas o signos, como le prefiere llamar San Juan. Entonces, todos en aquel tiempo, según Jesús, deben sentirse interpelados por la palabra de Dios. No importa el género, la edad, la riqueza que se tenga, etcétera, todos. Y ahora también nos dice lo mismo. Todos debemos sentirnos interpelados por el mensaje que vamos escuchando día a día. ¿Qué aplicación práctica podríamos sacar? Fíjense que la mujer no era marginada solamente en aquel tiempo. Hoy, de alguna manera, la mujer sigue siendo marginada, incluso en medios eclesiásticos. Hay sacerdotes que no les permiten, no por concesión, sino por derecho, las cosas que pueden hacer. Hay otros sacerdotes más abiertos, menos conservadores, y que sí las están integrando, pero ¿a qué las integran? Aquellos que pueden ser más conservadores, pues que organicen kermeses, que vendan enchiladas, que colaboren para alguna obra del convento, que compren flores para la fiesta, pero darles el lugar que les corresponde de verdaderas discípulas y verdaderas misioneras, eso todavía nos falta mucho trecho por recorrer. Pidámosle al Señor que quienes ya van por buen camino, sacerdotes, religiosos, religiosas, que le sigan por allí, y que quienes todavía no alcanzan a ver esa dimensión, ese potencial de las mujeres, que lo vean y que se den cuenta del ejemplo de Jesús que las lleva consigo. Sigamos con nuestra misa. Continuamos pidiendo por las personas y familias que están sufriendo o han sufrido los efectos terribles, los efectos terribles de esta pandemia. Por las personas que con una rogativa siguen pidiendo a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia. Por Angélica Romero y Rubén León, por las necesidades del personal que atiende a enfermos de COVID-19, sobre todo doctores y doctoras que atienden en diversas clínicas a enfermitos de este virus. Pidamos por la familia Sánchez, Marcos y por Carlos Enrique Hernández, por la salud de Rosita Lechuga, Leobardo Coca, Xóchitl Castillo, Rosy Figueroa, Ismael y Lucio Fernández, por el descanso eterno de Lourdes Tecampo, Guadalupe Tláhuatl, Ángel Ortiz, Felipa Teapila, Fátima Citalán, Blanca Martínez, Germán Martínez, Lourdes Cadena, José Trinidad Cortés, Alfonsina del Moral, Fidel Espinosa,
Víctor Manuel López, Alejandro Guerrero, Antonio Urbano Lechuga, Máximo Macías e Ismael Chimello. Tu cuerpo y tu sangre ahora se transforman en pan y el vino ante el altar. Tu cuerpo y tu sangre ahora se transforman en pan y el vino ante el altar. Tu milagro está latente y nos invita al bien común. Tu cuerpo y tu sangre ahora se transforman en pan y el vino ante el altar. Compartimos tu ministerio y te ofrecemos nuestro vivir. Tu cuerpo y tu sangre ahora se transforman en pan y el vino ante el altar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de José María de Yermo y Parrés, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la gloria, la alegría de celebrar hoy la memoria de San José María de Yermo y Parrés, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Ese es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ismael Shimelo, a quien llamaste hace 7 años a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Digamos la oración que compuso el Papa para esta crisis por la que atravesamos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad,
Estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Decimos nuestra oración final. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la memoria de San José María de Yermo y Parrés, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Paz y bien. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros. La mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate.